Hola, nosotros somos el grupo número 2 de la materia de operaciones unitarias en la Universidad Laica Eloy Alfaro Manaví, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Eh, Vamos a presentarles como tema de proyecto final para el segundo parcial el intercambiador de calor de un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Este grupo está compuesto por los estudiantes López Cantos Brian, Paredes Murillo Eric y quien les habla Orellana Moreira Ángelo. En sí, el proyecto consiste en estudiar el funcionamiento y diseño de operación de un intercambiador de tubo y coraza, analizar también cada uno de los componentes que lo conforman y sus condiciones de diseño, basándonos en los datos de accesorios, elementos y materiales que componen el equipo, todo en condiciones de que los cálculos se aproximen a una realidad de lo que se presenta en la ficha técnica y con la finalidad de demostrar los principios de transferencia de calor que se producen en el equipo y sus aplicaciones en un ejemplo de la vida real o un caso de estudio real. El mismo está realizado basándonos en conceptos, principios y leyes de la aplicación de los temas adquiridos en clase, y el proyecto tiene una representación muy significativa del proceso de enseñanza y el proceso de formación como ingenieros industriales. Para presentarles el proyecto como tal, tenemos que en una empresa que produce pon y malta se busca aumentar la temperatura del agua de 30 grados Celsius a 37,97 grados Celsius, que es para el concentrado del mosto de la malta. Como parte del proceso para obtener el mosto que va al proceso de maduración en tanques herméticos, para llegar a la temperatura deseada, el intercambiador de calor reutilizará agua usada en el proceso de cocinado de los granos de malta, que va de 90 grados centígrados para dicho proceso, y por efecto del intercambiador de calor, este disminuirá su temperatura a 70,08 grados centígrados. Como objeto tenemos tres variables. La primera es calcular el intercambio de calor. La segunda, nos propusimos calcular el coeficiente global de transferencia de calor. Y como última, calcular la longitud del área. A continuación, presentamos el esquema. Muy buenas. A continuación le vamos a presentar lo que sería nuestro esquema en el programa SketchUp y de lo que es nuestro intercambiador de calor, el cual es un intercambiador de calor de coraza y tubo. En este caso, como tenemos intercambiadores de calor de coraza y tubo, que se diferencian o se dividen dependiendo los pasos por la coraza o los pasos por los tubos del fluido, tenemos que describir exactamente de que en este intercambiador el fluido simplemente va a pasar una vez por la coraza y dos veces por el tubo. ¿Por qué hemos elegido este intercambiador de calor? Es porque es uno de los más utilizados dentro de la industria. El cual dentro del intercambiador de calor, el fluido, o sea, el flujo se mantiene de una forma cruzada y con un fluido o una mezcla turbulenta, el cual va a hacer que mejore la convección del fluido. En este caso tenemos cinco recipientes. Tenemos cinco recipientes o cinco reservorios. El intercambiador de calor, que es nuestro principal objeto, el cual el primer reservorio, que digamos es el tanque, lo hemos dividido en colores, el tanque plomo, va a mostrarle o va a llevar al intercambiador de calor nuestro fluido caliente que entra a 90 grados centígrados y este va a recorrer lo que es la carcasa y va a salir del lado derecho, a nuestro tanque blanco, el agua caliente igual, pero a menos temperatura, que serían 70,08 grados centígrados. Ya. Dentro del tanque azul tenemos lo que es agua fría. El agua fría va a salir a 30 grados centígrados y va a recorrer los dos pasos por los tubos.
o va a recorrer 2 veces por los tubos y va a salir hacia la parte superior, que es impulsada hacia los dos últimos reservorios que contienen lo que es el agua fría, pero a 37.97 grados centígrados. A continuación le vamos a presentar lo que son los cálculos de nuestro proyecto. Bueno, aquí tenemos lo que son los cálculos. Como lo propuso nuestro compañero al inicio, tenemos 3 iteraciones. En la primera, nuestro primer cálculo es A, que vendría a ser ¿cuál será el intercambio de calor? Para poder calcular este intercambio de calor, primero tenemos que calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. Como anteriormente en el esquema se presentó las temperaturas de entrada del flujo caliente y de salida del flujo caliente, las hemos procedido a describirlas. Hemos hecho la gráfica de nuestras temperaturas de variación de temperatura 1 y variación de temperatura 2, que la tenemos aquí. Hemos procedido a calcular nuestra variación de temperatura 1, que nos da un valor de 52.3 grados Celsius. Nuestra variación de temperatura número 2, que nos da una temperatura de 40.08 grados Celsius. Y lo hemos procedido a calcular en nuestra ecuación para la diferencia de temperatura media logarítmica, que es la variación de temperatura 1 menos la variación de temperatura 2 sobre el logaritmo natural neperiano de la variación de temperatura 1 sobre la variación de temperatura 2. Calculado este valor nos da un total de 45.80 grados Celsius, por lo que aquí existe una iteración más que nos dice que para un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos tenemos que considerar lo siguiente, lo que es el factor R y el factor S, que los procedemos mediante lo que son las temperaturas de entrada del fluido caliente y las temperaturas del fluido frío. Una vez calculados estos valores mediante las fórmulas, tenemos que para R nos da un total de 2.5 y para S un valor de 0.133. En este factor de corrección para lo que es la LTMD, lo podemos leer en el gráfico impartido por Krem, que para un paso por la coraza y 2 o más pasos por los tubos, vemos en la gráfica que nuestros puntos intersectan en lo que es nuestro factor T, que nos da un valor de 0.99. Para eso vamos a realizar la ecuación para la corrección de la variación de temperatura media logarítmica, que es el factor T encontrado en la gráfica, que es un valor gráfico, por nuestra variación de temperatura media logarítmica ya calculada anteriormente. Procedemos a realizar estos cálculos y nos da una corrección de temperatura media logarítmica de 45.33 grados Celsius. Bueno, siguiendo con los cálculos, tenemos que tener lo que es el fluido másico que pasa por la coraza, que es el agua caliente, y los tubos, que es el agua fría. Para el fluido másico caliente tenemos un valor de 0.3 kilogramos sobre segundo. Para el fluido másico frío tenemos un valor de 0.7533 kilogramos sobre segundos. Estos valores para el agua caliente, que son el calor específico, la viscosidad, la conductividad térmica, lo que es la densidad y el Prandtl. Anteriormente esto lo hemos sacado de lo que es la tabla de estudio que viene dada en el intercambiador de calor. Ya, para obtener lo que es la carga del valor tenemos que es Q, que va a ser igual al flujo másico caliente por el calor específico del flujo caliente por la variación de temperatura del flujo caliente. Procedemos a realizar estas ecuaciones y nos da un valor de 25.075,296 watts, que si lo transformamos a kilowatts nos da un valor de 25.1 kilowatts. Ya. Para lo que es la iteración B, ¿cuál será el factor de coeficiente global de transferencia de calor? Tenemos estos datos, que es nuestro diámetro exterior, que viene dado en las tablas del intercambiador de calor. Tenemos lo que es el diámetro interior de 0,0184 metros, el espesor, que es de 0,00333 metros. Para esto tenemos que tener el área de la sección transversal del tubo, que lo podemos obtener por la
ecuación que es el área interna por pi por el diámetro interno elevado al cuadrado sobre el cuadro. Procedemos a realizar esta operación. Le damos Enter y nos da el valor. Que tenemos un área interior de 0,0002.556 metros al cuadrado. Asimismo, para el área del flujo, tenemos que se calcula mediante los números de tubo, que nos da la gráfica del intercambiador de calor, por lo antes calculado, que es el área interna. Procedemos a realizar esta ecuación y nos da un valor de 0,00127801 metros al cuadrado. Para esto también tenemos que calcular la velocidad de masa del agua fría. Procedemos a despejar la ecuación, que es el flujo másico, esta vez del agua fría, por la densidad por el área antes calculada. Una vez tenemos todos estos datos, procedemos a realizar los cálculos y nos da una velocidad de 0,599 metros sobre segundo. Teniendo este paso, procedemos a realizar lo que es el cálculo del número de Reynolds, que es la densidad, la velocidad, el diámetro sobre la viscosidad, que tenemos un cálculo que nos da de 14.666,70. Después de esto, procedemos a calcular el número de Prandtl mediante la fórmula, que nos da de 4.86. Ahora procedemos a realizar el Nusselt, que tenemos aquí la fórmula de Nusselt. Realizamos los cálculos y nos da un Nusselt de 88,86. Una vez con todos estos cálculos, procedemos a sacar nuestro HIN. Mediante la fórmula del despeje del número de Nusselt, procedemos a realizar los cálculos y nos da un valor de 3068.58 watts metros cuadrados. Aquí también procedemos a calcular el área de flujo cruzado AS, que viene dada por el especificador del deflector B, que tenemos que es de 50.08 milímetros. Pasos por el tubo dado en PT de 1.35 por el diámetro. Procedemos a realizar este y nos da un valor de 28.8 milímetros. Esto lo pasamos a lo que son metros, que tenemos abordada aquí el B, que ya posteriormente lo dimos aquí, que es el espacio del deflector, el DS, diámetro superior, la longitud, el número de pasos por los tubos, el número de tubos y el número de pasos por los tubos. Procedemos a calcular lo que es el área mediante la fórmula. Procedemos a realizar los valores, los calculamos y nos da un área de 0,00221223 metros al cuadrado. Una vez aquí calculamos G, que es igual al fluido másico del agua caliente, por el valor antes calculado AS, que nos da un valor de 135,61 kilogramos metros cuadrados sobre segundo. De aquí procedemos a calcular lo que son el diámetro exterior, mediante la fórmula que tenemos aquí, que nos da un diámetro exterior de 0,02361.286 metros. Ahí procedemos a calcular el Reynolds. Para este caso, sería G por el diámetro exterior sobre la viscosidad. Procedemos a realizar estos cálculos y nos da un número de Reynolds de 9045,59. Asimismo, calculamos Prandtl, sustituimos y nos da un Prandtl de 2.22. Aquí algo que nos menciona la gráfica del intercambiador de calor con todos sus datos es que JH, que tiene un valor de 7 por 10 a la menos 3, que se toma a sí mismo del gráfico CREN. Tomamos esta ecuación que está dada para el H exterior, que es JH por Reynolds por Prandtl, un tercio por K, por la viscosidad para el flujo caliente, la viscosidad para el flujo frío, sobre el diámetro exterior, y esto elevado a la 0,14. Procedemos a revisar estos cálculos y nos da un valor de 2119.95 watts metros al cuadrado sobre grados Celsius, por grados Celsius. Ya, para calcular lo que es el coeficiente global de transferencia de calor,
tenemos esta fórmula que es 1 sobre 1 por Hin más 1 sobre H exterior más el diámetro exterior por el logaritmo natural del diámetro exterior por el diámetro interior sobre 2ks, que es una constante, más el diámetro exterior sobre el diámetro interior por 2f. Este f es el valor de incrustación que nos viene dada así mismo en la gráfica, que tiene un valor de 0,002 metros al cuadrado Kelvin sobre watts. Una vez reemplazado todos estos valores, procedemos a calcularlos. Ya están aquí procedemos a calcularlos. Toma todos los datos antes mencionados y nos da un valor de coeficiente global de transferencia de calor de 784.6 watts metros al cuadrado sobre grados Celsius. Aquí tenemos lo que es el cálculo del área. Procedemos a sustituir los valores y procedemos al cálculo que nos da un valor de 0.71 metros al cuadrado. Asimismo, con la longitud, planteamos nuestra fórmula, sustituimos los valores y nos da una longitud de 1.05236911 metros. Ahora tenemos lo que es las conclusiones y recomendaciones. A continuación tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones de nuestro proyecto. Como conclusión A, tenemos que el intercambiador de calor que tendrá en este equipo, que es el intercambiador de calor de un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos, será de 25.087.25 watts o 25.1 kilowatts, que si nos damos cuenta en nuestra ficha o nuestra tabla, aquí señalándolo, tenemos que nuestra tabla también nos bota 25.1 kilowatts. Entonces, comparándolo con nuestros resultados, tenemos que nos ha salido correctamente. Ya, para el punto B, nuestro coeficiente global de transferencia de calor para este equipo de intercambiador de calor de un paso por el tubo y 2 pasos por la coraza será de 785.6 watts metros cuadrados por grados Celsius. Como podemos observar aquí, nuestro cálculo en la tabla nos da 790.6, pero eso ya lo vamos a ampliar en lo que es las recomendaciones. Para el punto 6, el punto C, el área para este equipo de intercambiador de calor de un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos será de 0.71 metros cuadrados, mientras que la longitud de los tubos para este mismo equipo será de 1.05 metros, lo cual si lo comparamos con la tabla, tenemos que son valores bastante aproximados. Como podemos observar, los resultados obtenidos varían con los datos por la ficha de especificación del equipo solo en la parte del valor de coeficiente global de transferencia de calor, ya que el valor de la ficha es 790 watts sobre metro cuadrado por grados centígrados y el valor obtenido en los cálculos realizados fue de 785.06 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Por lo que podemos observar que existe una diferencia de 5.41 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados, pero se encuentran bastante aproximados a los mismos valores. A los mismos valores en lo que opera el equipo de manera óptima, demostrando en cierta parte que el equipo cumple con los principios de funcionamiento y diseño. Gracias.